Si se trata de amar, soy el fuego que se abraza tus sentidos. Soy el pecho que amamanta la inocencia. Soy refugio y la que entrega el corazón a casi todo. Si se trata de amar, me comprometo. Palabra de mujer. Yo era muy brincona, yo me montaba en todos los árboles, en la mata de guayabo, en la mata de naranja, en la rosa montaña que había en el medio de mi casa, ahí me montaba yo. Y me hacía unos pantaloncitos que me llegaban hasta aquí, con un faraladito, abiertos por delante, que me los tenía que meter así, para que me cuidara, tú sabes, me cuidara el cuerpito, era niña, ¿sabes cómo cuidaban a las niñas antes, mi amor? El pantaloncito abrochadito hasta aquí, chupulún se llamaba eso, me lo hacía ella misma. San Fernando de Apure, 28 de abril de 1939. Mi Guillermo, mi contestación, como creo debes esperarla, no es más que esta. Tus deseos y tus anhelos son los mismos míos. Y si aquella tarde, sentados alrededor de una mesita a la orilla del mar, te contesté al preguntarme tú, ¿cuándo nos casamos? Cuando tú quieras, fue porque verdaderamente me encontraba dispuesta y me encuentro a realizar mi más grande ideal, que es unirme a ti y ser tuya. De otra manera, jamás te hubiera hecho una promesa. Yo comprendo, y lo comprendí desde el primer momento, que de veras siento cariño, que de veras siento amor por ti. 29 de abril de 1939. Piazo de gente. Te escribo 4 letras a la carrera en la misma taquilla del correo. Recibí tu telegrama. Aguardo las cartas que me anuncias en el correo del lunes. Espero que te estarás comportando y que te habrás de comportar muy bien. 1.000.000 de besos. Guillermo. Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba, y ese sueño yo sé que eres tú. ¿Cuántas veces lograba el destino ser esclava de mi sueño azul? Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Cuando yo me casé, él fue quien me dijo que era el matrimonio. Me dijo que era una convivencia bastante difícil. Y me explicó todo el acto del matrimonio, me lo explicó él antes de yo casarme. ¿Qué representa para mí la pareja? Alguien con quien tú compartes lo bueno y lo malo que tenemos los humanos y que necesariamente tenemos que hacerlo, porque tenemos que saber que el hombre es como él es, tú tienes que quererlo como es y él te tiene que querer a ti como tú eres, porque esa es una lucha constante a ver quién domina a quién, pero a veces conviene que tú creas que te están dominando, pero sabes que no. Eso es en apariencia. Esta es la foto de mi matrimonio. Me casé con don Guillermo, que yo tenía 18 y él tenía 32 años. Era 12 años mayor que yo. El hombre más bueno y más bello del mundo. Tengo 11 hijos, 28 nietos y 18 bisnietos.
Ahí hay diferentes amores. Hay el amor de la madre, hay el amor de la mujer hacia el hombre. Ese que te pinté, el amor hacia los nietos. El amor a ver las flores. Esa es una de las cosas más hermosas, más bellas. Ver una mata de violeta llena de flores azules y ver que tú la has sembrado de una hojita y que tú casi eres la madre de aquella matica. Seguir viviendo. Y todos los días, cuando miro el sol en la mañana y cuando oigo los pájaros y las guacharacas que me visitan también, me siento muy feliz de amanecer de nuevo. Yo me sentí muy feliz teniendo mis 12 hijos. Guillermo Antonio, María Isabel, Pedro Juan, Marina Angélica, Felipe Elías, Hugo José, Dolores Cecilia, Vladimiro, María Antonia, Olga Rosa, Eduardo Alberto, el más pequeño. Y todavía, a estas alturas que tú me ves, estoy gozando de los nietos y me siento renovada, feliz, me siento útil. Puedo dar todavía muchas cosas. La fe es algo en que tú tienes que creer y te lo tienen que enseñar desde que tú eres un niño. La esperanza es una de las cosas también muy hermosas, porque tú tienes, eso va ligado hasta con la fe. Tú tienes fe en que va a venir algo mejor de lo que tú estás viviendo. Eso de tú querer que algo que tú tienes y que estás gozando del beneficio de tenerlo, la comida, la casa, la ropa. Si tú ves a alguien que le falta eso, es casi un sentimiento espontáneo de tú dárselo. Es un sentimiento cuando tú le das comida a un pajarito. Estoy tratando de escribir en un cuaderno todas mis recetas de cocina. Las comencé a hacer, porque yo creo que ya no hay mucho tiempo y tengo que aprovechar el que tengo. La primera receta es de las hallacas. Y ahí voy haciendo todas las que aprendí durante mi niñez, porque me gustaba desde chiquita cocinar. Y después cuando le hacía la comida al marido y a los hijos. Para mí la mujer venezolana es como todas nuestras mujeres latinas, súper valiente, muy valerosa, emprendedora. Y me parece que en estos momentos está ella haciendo lo que debíamos de hacer hace tiempo, pero bueno, le tocó a esta generación o a estas generaciones la maravilla de estudiar, ir a la universidad, estar pues a la par del hombre, porque somos iguales. La amo mucho. No quiero que sufran, sobre todo los niños y los jóvenes, porque ya uno está en el ocaso de que uno ha vivido, pues, y ha pasado cosas muy duras. Pero yo pienso que si van a venir cosas, van a ser más duras de las que nosotros vivimos. Quiero que Venezuela progrese y que sea un país como él es, alegre, gente inteligente, gente generosa, que está pronto a tenderle la mano a todo el que lo necesita. Así veo yo en mi país. Cada vez que se va alguien de mi familia, cada vez que se va, eso me causa muchísimo dolor. Me da como una tristeza. Bueno, porque me gusta mandar, más que me manden a mí no me gusta. Yo no acepto a los 84 años, ni siquiera que me digan, ¿cuándo te vas a tomar una pastilla? ¿Cuándo vas a comer? Yo voy a comer cuando tenga hambre.
Me gusta mucho tomar decisiones yo y hacerlas. Y me encanta más servir que me sirvan. Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque los hombres creen que mandan. Pero a la hora de la verdad, están listos, quienes mandamos somos nosotros, en la cama y en todas partes. Resulta que una vez fui al Teatro Teresa Carreño y pedí por unas entradas que estaban allí para mí. Le dije a la señora, vengo a buscar unas entradas para Margot Benacerraf. La señora contestó, eso no es aquí, eso es allá. Usted sale y tiene que subir y llegar hasta el Ateneo y pedir sus entradas allá. Señora, que no, que las entradas están aquí. No, esas entradas no, eso no está aquí. Pero mire, yo soy Margot Benacerraf. Ay, señora, no puede ser, esa señora murió hace añales. Generalmente todo el mundo dice que desde que nacieron querían hacer cine. Yo no digo eso. Yo estaba encaminada a escribir, pero durante muchos años colaboré en varias revistas. Mi propósito era escribir, que el cine para mí eran las películas de vaqueros. Y de vez en cuando conseguía imponerme con mis hermanos, era para ir a una comedia musical. Y me acuerdo que toda mi educación cinematográfica consistía en eso. Así es que muy lejos de mí de equiparar el cine como un arte. Yo que estaba escribiendo sobre la mística española, o con Bergamín hablaba del romancero del siglo XIII. Es decir, nada tan lejos de mí como hacer cine. Los sueños son el plan de trabajo. El sonido es una de las cosas más apasionantes que hay en la creación cinematográfica. Es prácticamente el adjetivo que va a subrayar la imagen, que la va a transformar, que le va a dar profundidad. Cuando empecé a hacer cine con Reverón, yo sentí esa necesidad poderosísima de que el sonido también aportara una carga muy fuerte, emocional, sentimental, de todo tipo, y la única manera era usar libremente el sonido en todos sus aspectos. Con Reverón usamos muchísimas premezclas, es decir, mezclábamos 3, 4, 5 pistas, y así cuando uno entra al taller de Reverón, uno empieza a sentir una cosa muy, diríamos, casi turbia, muy compleja, como una especie de superposiciones, que esa era la personalidad de Reverón. Además, era una manera de sugerir que Reverón tenía una serie de capas de personalidad. Todo eso era muy novedoso para la época, porque no se usaba esa búsqueda tan intensa del sonido.
Él, claro, él me veía poniendo las luces, haciendo los encuadres, y un día me pidió permiso para ver por el ojo de la cámara. Cuando se quedó viendo por la cámara y después me dijo, oye, pero esto es como la pintura. Tiene el encuadre que cualquier pintor hace, tiene la organización del cuadro en sí y tiene la caída de la luz. Es igualito a la pintura. El cine es, y aquí tengo que citar a Glauber Rocha porque comparto completamente con él, el cine es una idea y una cámara en mano. Para hacer cine hay que pensar lo que uno va a decir, no es el hecho de contar algo por el hecho de contarlo, hay que llevar una idea a fondo y saber que la cámara no perdona, que si no tienes nada que decir, la cámara tampoco va a transmitir nada. La poesía subraya la imagen cinematográfica, la poesía es esencial, la mirada poética para descubrir lo que nos rodea, que sin poesía nuestra mirada es corta y no alcanza lo que quisiéramos descubrir con el cine. El cine revela cosas insospechadas, por eso es que hay que dejar que la poesía se introduzca, se mezcle con nuestra vida cotidiana y salgan cosas maravillosas de ese encuentro. Gestos de la sal, noria de la sal y del tiempo que no se detienen jamás. El equipo éramos 2 personas, el Giuseppe Nisole, un gran colaborador, un grandísimo camarógrafo que después ganó el premio de la fotografía en el Festival de Cannes por su trabajo, y tuvimos un pequeño asistente del lugar que nos ayudaba a llevar y traer las cosas, pero éramos Nisoli y yo nada más, cosa que nunca nadie creyó ni me creen todavía hasta el día de hoy. Cuando me tocó hacer Araya, entonces sí, allí me fui a fondo. La escena, por ejemplo, del cementerio marino, la mayoría de las personas sienten como algo extraño que los remueve. Primero grabé infinitos ruidos de mar a toda hora del día y yo seguía insistiendo que Araya tenía sonidos muy peculiares por ese ámbito mismo que es Araya de grandes espacios, de soledad. Entonces me dediqué a grabar todo tipo de ruidos de mar, pero ruidos más complejos o ruidos poéticos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué hice? Como no podíamos conseguir una serie de cosas, volví al mismo sistema de mezclar muchos mares en las escenas del cementerio marino. La abuela y Carmen, ella, se ocupó de los caracoles. Han venido a renovar una corona y a perpetuar la memoria de sus muertos. Por eso para mí la pregunta emblemática de toda la película es si algún día crecerán flores en Araya. Nunca pasó por mi mente que yo iba a hacer un documental sobre la Salina de Araya. Toda película es un documento, pero ahí la palabra documental indica una técnica distinta, una mirada distinta. Yo improvisé muy poco en Araya. Cada vez que había algo que me interesaba, lo introducía en un eje ya muy elaborado, en que cada toma estaba especificada, cada escena estaba explicada, todo estaba construido rigurosamente. Es decir, que había un trabajo muy coherente de una película de verdad de ficción y no como esperar a que pasaran cosas y yo con la cámara filmaba y después lo montaba en una sala de montaje y obligaba a las imágenes a decir lo que uno quiere decir. Hay proyectos de cine, por ejemplo, que uno los tiene muy adentro y que no, en el fondo, aunque no se hayan dado, están allí viviendo, están latentes, están esperando para salir. Todo se puede. Hay que romper reglas, romper esquemas y actuar según las necesidades que te impone lo que quieres hacer, sin tener miedo.
Hay que romper verdaderamente todo lo que se opone a lo que tú quieres contar y de la manera que lo quieres contar. El mismo sujeto te exige que actúes de una manera o de otra, o que te enfrentes de una manera o de otra al tema. Entonces, verdaderamente no hay que tener miedo. Hay que hacerlo y hacerlo según lo que tú pienses. Yo no creo en el fracaso. Siempre he tenido como una certeza hacia dónde voy y esa certeza me ha llevado a lograr lo que me he planteado como destino. La cocina es el espacio creativo de una casa. Nosotros podemos explicar el arte a partir de la cocina también. Vemos entonces cómo aquí hay creación en la naturaleza y con esto nosotros creamos comida. Con esto el artista, que ustedes ven estos ejemplos acá, crean arte. ¿Qué quiere decir esto? Que la cocina del artista o en la cocina el artista hace esto y por eso tiene su propia cocina. ¿Tú ves esta ollita que está aquí? Esta es una ollita muy importante en todas las casas, en todos los hogares y esta se llama la olla del arroz. Entonces, es algo muy simpático porque cuando quiero definir espacio, que la gente, que los estudiantes entiendan, les doy el ejemplo de la olla del arroz. Define espacio, nadie sabe cómo definir qué es el espacio o cómo responder esa pregunta. Entonces yo le digo, bueno, la olla del arroz en las casas es un buen ejemplo de definición de espacio. Vengo de familia humilde, vengo de una ciudad de provincia, vengo de la Universidad Central de Venezuela. Ese carro representa el tiempo que yo he estado de pareja con Vidal Rodríguez Lemoine, porque en ese carro nos conocimos en 1959 y el carro todavía está con nosotros, es una escultura. Yo soy una especialista en arte, yo soy historiadora del arte, soy crítico de arte, soy curadora de arte, he estudiado eso, me considero una especialista en arte latinoamericano, o sea, la historia del arte latinoamericano, la historia del arte universal, y bueno, y uno es profesor de arte, de historia del arte, mejor dicho, porque hay los profesores de arte plásticas que enseñan a pintar, pero nosotros enseñamos la historia del arte y enseñamos a apreciar el arte. Cuidar a los amigos también, fíjate, esa es una de las cosas que ahora pareciera que también es un destino. No soy académica, y sí soy académica. Puedo considerarme una académica porque he hecho estudios académicos de arte. He hecho estudios en universidades, en diferentes, incluso con varias propuestas o tendencias, y en ese sentido puedo decir que, bueno, soy una académica porque he sido docente además de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades como la de Filadelfia, en fin. En ese sentido puedo considerarme una académica, y eso sí me ha servido profundamente para que yo pueda ser una crítica hacer una crítica de arte que me permita ser mucho más clara, mucho más transparente en cuanto a lo que uno está escribiendo. Trato de acercarme al arte con
como yo le digo a la gente y a mis estudiantes, que hay que acercarse a la pintura, a la escultura o cualquier manifestación artística, sea la que sea, con el afecto, con el corazón, con el sentimiento, y después entra la comprensión. Porque si se entiende con la parte sensible del hombre a primera vista, entonces la otra comprensión, digamos la intelectual o la académica, viene posteriormente. Yo creo que cuando a uno no lo entienden es porque las ideas no están claras. La pintura de Reverón es el paisaje de la Venezuela íntima y sensible. Es el paisaje del mar Caribe que envuelve al hombre que aquí habita. Es un universo complejo que traduce al ser humano en su fragilidad, sus afectos, sus amores y sus misterios. Si Reverón es el mar, Soto es la selva. Soto mira hacia la tierra, hacia el interior, hacia la fragilidad del ser y a la vez hacia su energía. Su obra muestra la levedad de lo intangible y la fuerza de la realidad. Arte, en mi opinión, es una manifestación sensible de la condición humana. El resultado es tangible y podemos apreciarlo todos los otros. El arte en la cultura, el arte en nuestro país se ha venido desarrollando con muchísima fuerza desde que nosotros entramos, digamos, a un universo planetario, ¿verdad? Porque en los años 50 Venezuela era una especie de aldea. Hoy es un país cuya cultura y manifestaciones artísticas son reconocidas en muchísimas partes y forma parte de la historia del arte y de la cultura. La mujer venezolana es un héroe nacional. Yo siempre he considerado que, porque aparte de bella, de inteligente, es una persona muy trabajadora, muy responsable, honestamente. Hablando en serio, creo que nosotros somos unas grandes mujeres en este país, comenzando por las generaciones anteriores, porque que la mayoría son mujeres que se han ocupado de sus hijos completamente y hoy sigue la misma historia. Mantienen el hogar, cuidan los hijos, estudian, trabajan, son ejecutivas, van a la peluquería, tienen tiempo para darse un masaje de vez en cuando. Bueno, que trabajen mucho, que se formen, que estudien mucho. Esa es puede ser un mensaje de lugar común, pero yo creo que hay que insistir en eso, porque es la única manera de que uno pueda aportar cosas para el futuro y pueda ser una persona que contribuya al desarrollo del país. Primero, formarse muy, muy, muy profundo y sólidamente, y después, como diría, eso contribuiría a ser un buen ciudadano y además pensar que el futuro del país depende de los jóvenes de hoy. Por lo tanto, es la reserva que se tiene y hay que mantenerla, formarla, asegurarla e instruirla. Y sobre todo yo parlo siempre de una buena educación. Familia y amigos han formado siempre y forman mi proyecto de vida.
Venezuela es mi país, muy querido. Me siento orgullosa de ser venezolana. Siempre lo digo cuando estoy fuera, cuando estoy haciendo cosas fuera de Venezuela, pido que digan que soy de Venezuela. Mientras más observo el camino de las hormigas, me doy cuenta que parece un mapa del pensamiento, del cerebro humano, de cómo funciona la creatividad humana. Comenzamos por un camino y ese camino luego se desvía y luego tiene otro desvío. De pronto nos encontramos que estamos en otro punto, pero que de alguna forma todos esos caminos están interconectados. Lo más importante de mi proceso fue los juegos locos que yo hacía en mi infancia. Jugaba con espuma, batía espuma y la tiraba en el piso y me patinaba, hacía experimentos extraños con fuego y algodón y alcohol en el baño. Y en cambio los cuadros que colgaban en las paredes del salón de mi casa, siempre me sentí un rechazo hacia ellos. Había un paisaje, había una mujer desnuda que siempre me pareció muy sospechosa. Mi taller está aquí. Cuando trabajas con sistemas vivos, ya no es igual que cuando tienes una obra que puedes mover de un sitio a otro. Tienes que respetar la dinámica de esos organismos y tienes las limitaciones que eso implica, ¿no? Por eso no es lo mismo una silla que el trabajo con las hormigas. Yo nunca he esperado que nadie me entienda, yo nunca he trabajado pensando que quiero que los demás me entiendan, he trabajado pensando más en entenderme a mí misma, de saber qué es esto que soy yo, como de investigarme a mí misma, como un poco sorprendida de qué es ser una persona, ¿no? Siento que en la medida en que yo me conozco, estoy más en capacidad de dar a las otras personas. De hecho soy pedagoga y lo puedo garantizar, pues que no. La Casa de Antonieta es una obra maestra del arte de los años 50 al año 2000 en Venezuela, lo cual quiere decir que se proyectará en los años que vienen. Ahora, es una obra aparentemente muy compleja y en el fondo compleja, pero dentro de ella hay una sencillez que todos podemos percibir y sobre todo penetrar y vivir. Y mucho, mucho más profundo, mucho más lejos, el arte de Antonieta se hunde, se relaciona con la imagen de la casa.
Ser artista plástico para mí es tener una amplitud de lenguajes comunicacionales que me permiten abrirme. Si fuera solamente teórica, tendría solo la palabra. En cambio, con la plástica me puedo expresar con una fotografía, con espacio, con color, con formas, con video. Para mí es una forma de vida y creo que sí vale la pena porque es como vivir intensamente, ¿no? Es permitirse vivir intensamente, es tener los canales perceptivos abiertos y vivir con una altísima intensidad, porque hay muchas personas que vienen al mundo y no pasa nada, o sea, viven y mueren, ya. Y yo había venido recién a trabajar con, pero bueno, para colores un trabajo en papel entero, pero no había conseguido la posibilidad de trabajar con espacio entero, y pensando, bueno, hay trabajos de la maestra del año pasado, me ocurrió hacer un dibujo, una crecida de lapso, fue la consecuencia de un trabajo anterior. Antonieta Sosa es una artista auténtica, su tendencia siempre ha sido a autoexplorarse, buscar en su subjetividad, en su mundo interior y relacionarlo con la vida, con el objeto, con el ser humano, con la sociedad. Fue incubado como por un dominio consciente, 6 grafitos y un retrato de 73. Poco lo que uno puede abarcar con superficies, con las de líneas, que recuerdo. El Anto mide 1,63, 1 metro con 63 centímetros, que es la altura de mi cuerpo. El hombre utilizó su propio cuerpo para medir el mundo, su pie, su mano. Hay una de las obras que tiene las medidas del cuerpo y las medidas de la razón. Entonces, yo he hecho como un contraste. ¿Qué pasa cuando mides con tu cuerpo? Si fuera por la razón, yo debería medir quizás 1,70, pero el cuerpo mide 1,63, esas comitas como algo incómodo para la razón. El cuerpo es más hacia lo irracional. Entonces, yo juego mucho en mi obra con lo racional y lo irracional. Yo siempre he pensado que los nazis eran irracionalmente racionales y Duchamp era racionalmente irracional. Es un arte que se olvida o que permanece en el recuerdo porque no tiene materialidad concreta, porque no se puede encontrar en los museos fácilmente. Ella está en la otra tradición de fin de siglo, la tradición de lo transitorio, de lo fugaz, del arte que no debe perdurar. Mi trabajo queda en el recuerdo de los demás. Si Dios me hubiera preguntado dónde hubiera querido nacer, en Caracas. Hay una montaña que es el Ávila que a mí me encanta, ese es mío y quiero tenerla en la casa. El asombro a casi medio siglo de la creación de esta obra todavía se hace presente ante los visitantes de esta vivienda. La exótica casa que realizara Ponti en una de las más privilegiadas cumbres de una colina de Caracas, con una reveladora vista hacia la majestuosa montaña del Ávila, ha logrado mantener su magia. Conservada casi de manera intacta, esta vivienda escondida en ese país periférico
expone de manera sintética muchos de los sueños de la más iluminada modernidad. Nosotros fuimos a ver este arquitecto porque recibíamos una revista que se llama Domus y él era el director y todo lo que había en Domus nos gustaba. Fuimos a pedirle un anteproyecto y él dijo, yo no quiero anteproyecto, yo no voy a hacer anteproyecto en el Venezuela, sí, el Venezuela es el fin del mundo. Entonces le dije, pero él se fijaba que nosotros veíamos esto, veíamos aquello. Me dice, señores, ¿y a usted qué le gusta en una casa? Yo le digo, tenemos un terreno precioso y hay una montaña que es preciosa y es mía y a mí me encanta mi montaña porque es la montaña de Caracas. Y yo quiero que no tenga muros para ver mi montaña. ¿Cómo? Sí, me gustó una casa sin muros para ver la montaña. Entonces le preguntó a mi marido y le dijo, yo tengo una colección de orquídeas muy lindas y yo la quiero dentro de la casa. ¿Cómo? Y como son las orquídeas muy bonitas, pero la mata es grande o es chiquita, ¿cómo es la mata? Entonces mi marido le explicó y él dijo, yo les voy a hacer la casa. Él le dijo, no es que me va a hacer la casa, hágame un anteproyecto, yo se lo pago. Yo no estoy interesado en que me pague, yo no voy a hacer la casa. El arquitecto hizo así, hizo un boceto. Me dice, ¿li piace? No mi piace. ¿E perché? Porque yo quiero una casa moderna, esa es una casa española con arco, y yo lo que quiero es una casa moderna. Donde la casa tiene que ir este-oeste, porque ustedes no saben nada del sol. El sol allá es muy fuerte y yo no quiero que entre el sol. Llegó Ponte a Caracas y lo trajimos a ver el terreno y le encantó. Y entonces lo lógico era un poquito más con la vista hacia el oeste, quedaba más bonita. Pero yo le dije, no, que va, porque el sol se pone por allá y me va a entrar todo el sol. 6 meses me va a entrar sol horrible. Entonces, yo quisiera como Sabana Grande, que una acera le da sol todo el año y la otra no. Entonces Armando me dijo que me iba a mandar a buscar un topógrafo para que me hiciera la línea de Sabana Grande. Pero el topógrafo no venía y no venía. Y yo cogí, me vine para acá y le dije a todos los italianos que estaban aquí que íbamos a mudar eso. Y nos mudamos 1 metro. Pues me ha parecido impresionante porque Armando y yo pensamos que habíamos hecho una casa y más nada, pero no que era la obra maestra de ese señor y que ese señor era tan importante así. Me lo recuerdan cada ratico. El otro día, a las 10 de la noche, llamó un muchacho que quería ver la casa. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Que quería ver el museo, le digo yo. Dígale que el museo será cuando yo me muera y que como no me he muerto todavía, estoy durmiendo. Durante el proceso de diseño y construcción, el vínculo entre los esposos y el maestro italiano fue más allá de los parámetros tradicionales de la relación cliente-arquitecto. Cerca de 700 cartas y cables intraoceánicos pueden ilustrar una profunda relación de afecto y mutua admiración. Gio Ponti expresó en diversas oportunidades que la Villa Planchar estaba hecha para ser observada con el movimiento constante del ojo. La idea se confirma mediante la riqueza expresiva de los muros de aparente solidez, que no solo separan y limitan los espacios, también brindan una maravillosa sensación de fluida levedad. Mira, estábamos tan compenetrados con el señor ese, que nosotros fuimos a un momento dado a Viena. Ahí íbamos caminando por las calles y pasamos por una cosa y dije yo, ay mi amor, qué bello.
Esas copas son bellas. ¿Las quiere? Yo sí, pago, me compro una copa. Se llama Ponti y le dice, mira Armando, ahora que estás en Viena, allá hay un amigo mío que tiene una colección de copas y que diseñada por él en tal parte. Le dice Armando, ya yo la compré. ¿Cómo? ¿Y cómo la compraste? Pasamos por ahí y la compramos. A Ponti le parecían horribles los animales disecados, pero Armando Planchar le insistió en que quería tenerlos en su casa porque a él le gustaban. Al cabo de un tiempo, Ponti escribió un cablegrama que decía: Armando, tú contento y yo contento. Los animales van. Esta fue la solución. Todo gira de lo pesado a lo ligero, de lo grotesco a lo sutil, de lo opaco a lo transparente, de la oscuridad a la luz, de lo incoloro a lo colorido, de lo fragmentado a la unidad, de lo complicado a lo lineal. Gio Ponti. Esto lo dejamos nosotros para una fundación, ¿no? Para que vengan y vean esta casa, pues. Como para que vean lo que se usaba en los años 50. Pero teníamos también para la fundación un dinero para mantenerla. Pero eso se ha ido acabando con esto que todo el mundo está pelando. Porque todas las acciones se bajaron y todo, pero no sé qué se va a hacer, cómo se va a mantener. Bueno, yo les debo ese problema a mi sobrino. Cada uno hace su cielo como quiere. Cuando yo iba a hacer la primera comunión, le digo a mi mamá, mamá, yo no quiero ir para el cielo. ¿Y por qué, niña? Y no quiero ir, eso es muy fastidioso. Y sí, ¿cómo es el cielo? Bueno, el municipal, óyeme, así papá Dios y la Virgen, los ángeles, los arcángeles, los serafines por arriba. Mi papá y mi mamá sentaditos ahí y yo allá en la galería, bien. Y la retrete en la Plaza Bolívar ahí todo el día. No, eso es fastidiosísimo. Y yo pienso que cuando uno se muere, este cuerpo se queda ahí, se lo comen los gusanos. Pero el alma sale como un humito, como un éter, a formar parte de toda una cosa, de todo un infinito. Debo decir que este fue el trabajo más placentero, porque la solicitud fue siempre inteligente, clara, directa, hecha con amistad sincera por estas dos personas incomparables a quienes dediqué este trabajo, Gio Ponti. Nunca me he propuesto conscientemente ser artista. Mi preocupación y mi trabajo en las artes visuales se ha ido desarrollando en mí paulatinamente, a través de un conjunto de factores, y principalmente a través de mi formación como arquitecto. Lo importante es que la mayoría mantenga una honradez, una consecuencia hacia su trabajo, hacer buen diseño por encima de cualquier finalidad de lucro o de moda.
Pero uno no puede aprender a ser artista o a hacer arte como si se tratara de una profesión cualquiera. El oficio de artista no existe, ni debe existir como tal. Se llega al arte por otras razones y por caminos distintos. Me atrevería a decir que el artista es un producto del Renacimiento que está a punto de morir. Hoy los diferentes campos de trabajo están vinculados. Existen puentes que van del artesano al diseñador y de este al artista. Quizá lo más difícil sea definir lo que está bien y lo que está mal visualmente, sobre todo cuando los objetos visibles no tienen una utilidad inmediata, es decir, cuando nos acercamos a los equívocos terrenos del arte, ya que esto nos llevaría a una interminable discusión acerca de si el arte es o no necesario. Las reticularias y los chorros no están hechos como diseños, sino para hacer visible algo que no existe en la naturaleza, sin asociación o analogía alguna con ella. Son construcciones visuales autónomas, nuevas. Mi intención es hacer visible y no hacer obras de arte. El arte suministra los objetos cuya utilidad al menos no es evidente, pero que son consumidos y deleitados visualmente.
Considero que hoy en día no es posible ni necesario establecer tajantes diferencias entre el arte y el diseño. En todo caso, a ambos se les exige visualizar una solución y saber para qué y cómo hacerla visible. A mi juicio, en pos es lo que hago ahora y lo que ustedes van a hacer después de un tiempo. Siempre estuve al tanto de lo que estaba sucediendo, porque mis amigos reflejaban el problema que estábamos viviendo. Era la dictadura de Juan Vicente Gómez. Todos éramos jóvenes, por supuesto, más o menos de la misma edad, y muchos de ellos terminamos perseguidos y presos. Nadie podía protestar por nada. En el año 28, lo más importante para el país fue el movimiento estudiantil, que comenzó como una fiesta universitaria y terminó violentamente contra Juan Vicente Gómez, porque fue una sacudida que conmovió a toda Venezuela. Fue apasionante sentirse parte de todo aquello. Las mujeres se organizaron después. Eso fue en la época de López Contreras. Se formó la Agrupación Cultural Femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres, y más adelante hubo un gran congreso de mujeres que tuvo una importancia enorme en el movimiento femenino venezolano. Y si uno tenía un poquito de conciencia de la realidad y afecto por el pueblo, por su pueblo de uno, naturalmente que tenía que reaccionar. Siempre he estado en actividad. Yo a estas alturas todavía, todos los días del mundo, me levanto para ir al Ateneo. A mí me horroriza eso de quedarme en la casa descansando. No, para ir al Ateneo, para ver qué descubro allá, con quién hablo, qué tengo que hacer, cuáles son mis obligaciones en ese día. Y eso hace 40 años que estoy en eso. En 1944, María Teresa Castillo era reportera cultural del diario Últimas Noticias y le tocó entrevistarme. Yo era una liceísta que acababa de ganar un premio por un ensayo en un concurso interamericano. Desde ese momento inicié una entrañable amistad con ella, la cual me ha permitido seguir y admirar su larga vida pública
que ya había comenzado en el 28 con el movimiento estudiantil antigomesista. Entre el 36 y el 42 condujo un programa de radio sobre la actualidad cultural y social dirigido a la mujer, siendo así una de las pioneras del periodismo radial en Venezuela. Enfrentó la dictadura de Pérez Jiménez y participó en los movimientos de avanzada, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica. Cuba, Nicaragua, Santo Domingo y Chile son testigos de su lucha solidaria y constante. María Teresa Castillo es fundamental en la historia de la incorporación de la mujer venezolana a la modernidad social y cultural del país. A mí me sorprende lo que están haciendo las mujeres hoy en día y cómo son las mujeres en Venezuela. Porque cuando yo tenía 20 años, las mujeres éramos sencillamente acompañantes y teníamos muy poca capacidad de empresa, de compartir con los hombres una cantidad de cosas. Las mujeres estábamos en la casa y nuestra esperanza, nuestra perspectiva o lo que se nos proponía a la familia era conseguir un buen marido, un partido, casarnos y tener hijos. Yo no podía estar conforme con todo lo que estaba pasando aquí. Inclusive en mi casa, que eran gente que no tenían mayores conocimientos de nada, que habían venido del interior y todo, eran enemigos de Juan Vicente Gómez. No nos gustaba. Eso cuando yo estaba chiquita, jovencita. No nos gustaba. Después empezó la lucha entre, cuando murió Juan Vicente Gómez, entre los comunistas y los demás. Yo estaba con los comunistas. Y por eso caí presa. La vida es precisamente el país. Ahí es que encuentra uno atractivo, encanto, deseos de vivir, de compartir sobre todo, es lo que yo digo. Yo me la paso en la calle compartiendo con mis amigos la vida. El ánimo combativo de María Teresa, su vehemencia y su amor por la vida nunca han decaído. Siempre presente, siempre entusiasta, sigue participando activamente en la vida cultural del país, donde su presencia es indispensable. El Festival Internacional de Teatro, el Congreso Nacional, la Fundación de la Casa Simón Bolívar de La Habana y el Ateneo de Caracas son algunos de los escenarios donde María Teresa ha sabido anteponer las razones del corazón a cualquier otra y estar inequívocamente al lado de las causas justas. A mí me llamaron para que fuera al Ateneo, a ser presidenta del Ateneo desde hace 40 y pico de años. Dije yo, pero ¿cómo voy a ir yo al Ateneo si yo nunca he estado en esas cosas? Si yo no, presidenta. Me dijo Miguel, pues sí, yo te ayudo, tú puedes hacerlo. Cuando uno es reconocido por una gran cantidad de gente y cuando uno se siente que realmente tienen cierto aprecio, cierta estimación, uno se tiene que sentir confortado y contento con uno mismo. Bueno, yo soy muy optimista con los venezolanos, porque yo creo que los venezolanos, aquí hay talento, aquí hay buena voluntad, aquí hay generosidad, el venezolano es generoso y aquí hay inteligencia. Rómulo Gallegos, yo lo conocí. Andrés Eloy Blanco. Arturo Uslar. Y a uno a quien admiré mucho y quise mucho también fue a mi cuñado, Juan Pablo Pérez Alfonso. La verdad es que yo la persona que más he querido es a Miguel. Mis mejores momentos de alegría íntima los tuve con Miguel Otero. Porque yo realmente lo quise mucho y tuve 2 hijos. Y hay que ver lo que fue para mí la vida con él y las satisfacciones que me dio y lo que me ayudó. Porque yo creo que gran parte de lo que yo, si es que sirvo para algo, me ayudó Miguel.
Inocente Palacios, que era amigo mío y al mismo tiempo era como novio mío. Él sabía que yo tenía gusto por la música. Me presentó a Son y me llevó para que entrara en el orfeón y yo entré. A lo mejor hubiera podido ser cupletista. Sí. Lola, Lola, es la chica de la bola. Lola, Lola, tiene más suerte que Pipiola. Ayer hizo mi consocio un magnífico negocio en materia de extracción. Y la poli no se entera porque afana la cartera con muchísima discreción. Ahora para recrearme dice que quiere comprarme una moto sidecar, una especie así de cuna donde va metida una como estuche en un bazar. Lola, Lola, es la chica de la bola. Lola, Lola, tiene más suerte que Pipiola. ¿Cómo es posible que uno se siente a esperar que el país cambie sin hacer nada? Uno tiene que aportar lo que tiene o lo que puede para ayudar a su país. Yo me acuerdo que en París, la primera vez que fui a cantar en el Teatro de la Ville, que pasé 2 semanas cantando allí a teatro lleno, bueno, tuve muchas entrevistas, sí, bueno, los afiches colgados en las calles, una cosa bellísima. Pero yo no tenía conciencia de eso, ¿no? Hasta que una periodista mayor de Radio Francia, cuando me entrevistó, me habló de mi carrera, de cómo veía yo mi carrera, el futuro, etcétera, etcétera. Y para mí fue como si me estuvieran hablando en chino, porque cuando ella nombró la palabra carrera, yo vine a darme cuenta que sí, que eso era mi carrera y que yo no tenía la menor idea. Y ahí fue donde yo tomé conciencia de que esa era mi carrera y que tenía que luchar por ella, desenvolverme en ella y hacer todo lo mejor posible. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. No sabíamos más, teníamos 15 años, no habíamos tenido tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de un sueño infantil, teníamos bastante con 3 frases hechas que habíamos oído de antiguos comediantes, de historias de amor, sueños de poetas, no sabíamos más, teníamos 15 Mi madre, por ejemplo, una gran mujer. La guerra, la posguerra, las cárceles de los maridos, como el caso de mi padre, por ejemplo. Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Y se lo llevaron para una fuerte prisión.
Y como Guillermina quería tanto a su marido, fue a la cárcel a cantarle una canción. Fue a la cárcel a cantar. Esa canción yo la canté una vez, bueno, millones de veces, ¿no? Pero una de las veces que la canté fue en Teresa Carreño, en el 84, que recién se había muerto mi papá. Y bueno, yo iba cantando la canción y las lágrimas me iban saliendo, salí llorando, porque es tan evocativa, ¿no? Tan bonita esa malagueña, además que cada quien la canta como le da su gana. No tiene que tener ritmo, no tiene que tener nada. Es oriental, es española, es venezolana, es maravillosa canción. A veces me sorprendo de muchas cosas que hago, porque ni siquiera las he pensado, ni siquiera las he sentido antes. Y creo que en cualquier quehacer artístico, uno no puede perder jamás la capacidad de sorprenderse. Porque en el momento en que tú pierdes la capacidad de sorprenderte de lo que haces o de lo que hacen otros, realmente es como si estuvieras muriendo. A veces, cantando, yo hago alguna cosa que lo que llaman los flamencos el pellizco, ¿no? Ese pellizco que te hace tocar un minuto el cielo y ay, uno se siente tan satisfecho, aunque lo demás que hayas hecho en esa media hora no tenga tanta importancia, pero justamente esa trascendencia la tocas, ¿no? En el momento en que tocaste el cielo por un segundo, y eso te sorprende tanto y te llena tanto de ilusión por otra oportunidad como esa, que se te brinde otra vez esa maravillosa, no sé, esa luz que te llegue, que tú la puedes tocar, aunque sea por segundos, ¿no? Yo creo que ahí está el genio. Sobre mis penas, eso lo cantaba Magdalena Sánchez, una maravilla. Triste canta la pavita, más triste canta el paujil, más triste me pongo yo, ay caujarito, cuando me acuerdo de ti, cuando estoy a solas lloro y en conversación me río, tanto para que no caiga, ay caujarito. Que el sentimiento femenino es el que guía a la gente a comprender cuál es el papel de esta mujer que lucha, ¿no? Una mujer, bueno, sí, yo soy una, las personas que tú conoces son otras, mi madre es una, cada persona que tú le preguntes, una mujer importante siempre te va a decir algo, pero para mí es el conjunto de mujeres, las que han hecho las luchas sociales, las que se han batido en la calle. Y creo que en los últimos tiempos la mujer ha jugado un papel fundamental en la historia política del país. Cosa que antes, hace 50, 60 años, se veía menos. No es que no se veía, están las grandes luchadoras de hace 40, 50 años. Pero yo pienso que ahora la mujer tiene como mucho más espíritu de lucha, de salir a la calle, de defender sus derechos, y no solamente sus derechos, que sería como una manera egoísta de decir las cosas, sino los derechos de los demás y defender lo que es una patria libre. Para mí es más importante que el futuro, ¿no? Uno habla mucho del futuro porque el futuro de mis hijos, el futuro de los niños de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco este presente es la lucha para ese futuro que muchos se imaginan utópicamente como puede ser, ¿no?
habido dos momentos en mi vida muy importantes. El nacimiento de mi hija Ana Sol, porque es algo que lo llena a uno de felicidad y de falta de comprensión por el universo, ¿no? O sea, lo deja uno atónito. Y después el descubrimiento del gran amor de mi vida, que fue conocer a Antonio. Yo pensaba que el amor era como era antes, pero después de que conocí a Antonio, creo que el amor es la cosa más importante. Cuando canto, siento un inmenso placer, que también va ligado al dolor, por supuesto, porque me meto mucho dentro de lo que significa la canción, lo que es la música, la evocación de la melodía, la evocación de las letras, y entonces eso a veces produce placer y otras veces produce ese dolor que también es un placer. Sí, digamos que te mueve mucho sentimientos, ¿no? El cantar. Cantar es algo, es un privilegio. Cantar es algo maravilloso, es una manera de expresar sentimientos que a veces uno no los puede expresar con las palabras. Tienen que venir otros a ponerle una palabra a una melodía para que uno pueda expresar ciertas cosas. Es bello cantar. La luna me está mirando, yo no sé por qué me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia y ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Eso porque... ¿Por qué me miras, Luna? Si yo tengo mi ropa limpia, yo no tengo nada que esconder. Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza y tener muchas ganas siempre. Que entra en el cuerpo esa marca María, María, confunde dolor y alegría. Hay que tener mucha maña, tener mucha gracia y tener fantasía siempre. Quien tiene la piel marcada posee la extraña manía de creer en la vida. Ayer, ala, ese coro. Ayer, ala, ayer, ayer. Yo tengo mi tarjetica así como muy preciosa que dice poeta y cocinera, porque sería muy inelegante si dijera doctor en jurisprudencia, ¿verdad? Y entonces yo creo, de toda forma, que la poesía es absolutamente útil. Está detrás de todo, dentro de todo, nos lleva a todo. Solamente con la palabra, que es lo más esencial de todo, al inicio del verbo, en todas las religiones, en toda la metahistoria, en todos los ríos que corren. ¡Qué inútil! Inútil son los cineastas, no los poetas. Nací in una città di mare, in Napoli, in via di Posillipo 281, hija de Joaquino Villani y Giulia de Ferrari Salzano, hija de una familia muy decente, resultando en síntesis que yo soy la única aventurera. Me enamoré en Saint-Germain-des-Prés, París, Francia, nada menos, mucho más elegante que enamorarse en Duaca de un negro de Marquetía. Simón Gouvernet, hombre pintor, buen mozo, elegante, que me hizo montar en el barco. Gateando vine detrás de él, gateando naufragué, gateando no volví. A Barquisimeto, porque llegué de carambola, porque me gustó su calor de desierto y porque de repente, cuando creía de no poderla ver y me quería mudar, descubrí que había sido mi destino. Yo me vine con este negro bello, que condicionó tanto mi vida y que me enseñó África,
el continente y el sentido. Me enseñó de los negros, además de las cosas normales, la sabrosura, la sensualidad, el ritmo. Me enseñó que África había sido antes de todo. Me enseñó que era un continente territorial y no citadino. Me enseñó el matriarcado africano antes de que yo viera el matriarcado guajiro en Venezuela. Y cuando vi la guajira tumbando al hombre en su baile, yo supe que había una verdad en la fundamental unidad del hombre arcaico. Esto me enseñó Werner. Y yo llegué a Maracaibo y lo que me sorprendió no fue el petróleo, fueron otra cosa. Se la digo en este poema que se llama "Y la ciudad fue hembra toda". La ciudad se preanuncia, calurosa, petrolera, lagunosa, mítica, rica, desperdiciada. La ciudad se cuenta india, presumida y mal administrada. La ciudad tiene iglesia barroca, mercado alemán, tonelada de pescados salados que exhiben estructura carnal y olor preñado. La ciudad de bailarines, de sajones emigrados, de cantantes achinados, de mujeres gordas, de pavos y borrachos impíos. A la ciudad se llega por un puente elegante, largo, complicado, costoso, cinético, de concreto y acero. Su poblado es mezcla de indio y negro y los blancos se han catalogado preciosos y andan medio valorizados por el aire acondicionado. La ciudad es desaseada y caminándola se siente su belleza y su secreto. Y el secreto no se sabe a dónde queda, si en las avenidas o en la vereda, si en los bolsillos o en los jugos. La ciudad tiene equipos y publicidad. La ciudad fue superexplotada y abandonada. La ciudad se encuentra en las enciclopedias. Y la ciudad huele a oro negro y a falta de cloaca. Y la ciudad guarda hasta culebras, zancudos, moscas y cucarachas. Y la ciudad se ahoga en un verano semipermanente rojo. Y la ciudad no tiene cabeza ni cola, pero tiene puesto. Y llegan de los caseríos barcos, descargando plátanos, yuca, tubérculo, y grande lisa y pargo y langostines. La ciudad toma caña brava. La ciudad toca cumbia colombiana, en grande patio de cemento, donde se instalan kioscos. Y mientras yo recorrí esta ciudad grande y loca, con rasgo napolitano y californiano, y de otras mil cosas, fue entonces que la ciudad se hinchó. Tomó peso, jerarquía, misterio, tuvo belleza, gracia y una indescifrable elegancia formal. Quedó preñada en mis ojos, en sus esquinas, se levantó y parada en sus largas piernas, caminó y mandó, y los pájaros de agua volaron solemnemente en grupo, y la fruta se colocaron en rueda estructurada, y la vivencia pasada atacó la garganta, los pulmones, los muslos, y la sensualidad de la imagen se hizo áspera y dominante, y la ciudad fue hembra toda. Con los objetos pasa lo siguiente. Yo soy autónomamente redundante y barroca, inclusive barroco por acumulación, por extensión, por diversidad. Y entonces yo tengo horror al vacío, el horror vacue. Yo no soy sobria, yo no soy medida y yo detesto el vacío. Entonces los objetos son parte de mi piel, mis objetos, mi casa, mi cosa, mi sexo, mi piel, mi sudor, mi orina igualito. Yo entro de uno y salgo de otro porque yo soy muy caprichosa y me fastidio de un objeto. Y finalmente estamos en un país donde hay objetos muchísimo. A mí no me gustan los objetos convencionales, sino me gusta el arte. Y aquí hay una versatilidad tremenda. El peruano no será muy disciplinado, pero es muy artista. Entonces aquí, en esta región donde vivo yo, el arte es casi un vicio, un defecto cotidiano. Porque yo había buscado referencia de Venezuela en toda parte. Y no me puedo olvidar de una feria de Milán, donde estaba un pabellón que decía Venezuela. Y había un bellísimo afiche con una mujer con un culo desnudo perfecto y una palmera, Venezuela suya. Será muy mía, pero este es un país donde hay petróleo y mujeres con el culo bonito. Un día decidí no volver, porque a mí, curiosamente, me gustaban todas las cosas que los venezolanos comunes detestaban. El calor. Yo odio el frío. Y entonces, a mí la primera cosa fantástica de Venezuela, cuando llegué a La Guaira con mi barco, fue este calor espeso. Me gustó muchísimo la improvisación de todo y la posibilidad de hacer cosas
no esquematizada. Y entonces yo digo, ¿sabes, hembra? El mar de Salomón y Adícora, cuando te alcanza la hendidura, es idéntico a la mano de tu amado, macho, y estremece tus orígenes. Yo me enamoré, como todos saben ya, de un negro bello, yo lo llamaba Tamarindo, y él decía que yo era su vaina. Tu negro, yo blanca, tu macho, yo hembra, tu delgado, yo basta, tu pomes, yo alga, tu sol, yo agua, tu Caribe, yo Mediterráneo, tu caracol, yo concha, tu ventarrón, yo onda, tu convexo, yo cóncava, tu flecha, yo blanco, tu espacio, yo aldea, tu garra, yo presa, tu flauta, yo guitarra, tu tamarindo, yo vaina, tu silencio, yo palabra. Tú vienes, yo espero. Tú acechas, yo tiemblo. Tú te vas, yo lloro. Tú mandas, yo desobedezco. Porque las dos grandes puertas de ingreso a la cultura humana son la lengua y la comida. La mujer de las largas paciencias se da a sí misma lentamente a luz. André Chedid. Si se trata de amar, soy el fuego que se abraza tus sentidos. Soy el pecho que amamanta la inocencia. Soy refugio y la que entrega el corazón a casi todo. Si se trata de amar, me comprometo. Palabra de mujer, y confieso mi alegría a mucha gente. Hay que sacar y compartir lo que se siente. Tal vez un sueño, una canción o poesía. Palabra de mujer. Acuarela y pensamientos, le hago trampa al sufrimiento, abro puertas en la nada. En la cosa del amor vale el empeño. Palabra de mujer, y confieso mi alegría a mucha gente. Hay que sacar y compartir lo que se siente. Tal vez un sueño, una canción o poesía. Palabra de mujer.